En este video vamos a ver la simulación de un reactor. El enunciado del problema es el siguiente. Tenemos una reacción que combina el óxido de propileno con agua, catalizado por ácido sulfúrico, para producir propilenglicol. Esta reacción es exotérmica. Analicemos los componentes que están presentes. Primero está el propileno, que es el compuesto A. Después tenemos el agua con un 0,1% de ácido sulfúrico, que es el compuesto B. Aquí vale la aclaración de que como el ácido sulfúrico está en muy baja concentración, conviene que tomemos el agua junto con el ácido sulfúrico como si fuera un solo componente. Después tenemos el propilenglicol, que es el producto de la reacción, lo vamos a denominar C. Y tenemos el metanol, que es el solvente. Vamos a denominarlo con la letra M. En la diapositiva está el reactor, donde tenemos la nomenclatura que vamos a emplear. Tenemos el F para el caudal volumétrico, la C para la concentración molar. Es tradicional que cuando está presente una reacción química trabajemos con concentraciones molares. Es una tradición ya en ingeniería de reacciones. Así que aquí vamos a trabajar con concentraciones molares. Tenemos la T para la temperatura, el WA es la potencia del agitador. Y incorporamos una nueva letra que es la N, que es el flujo molar del fluido de enfriamiento. El tanque está perfectamente agitado, así que las propiedades de la corriente de salida se corresponden con las propiedades que están presentes en el volumen de control, que va a ser el líquido dentro del reactor. Inicialmente, el reactor está fuera de funcionamiento. Vamos a suponer que existe un sistema de control ideal que mantiene el volumen constante. También vamos a suponer que el serpentín está siempre sumergido, lo que va a hacer que el área no dependa del nivel. Y tenemos que diseñar un procedimiento para la puesta en marcha de este reactor, determinar el estado estacionario que se va a alcanzar si seguimos ese procedimiento, y luego tenemos que diseñar un procedimiento de parada. A partir del estado estacionario que determinamos en el punto anterior, tenemos que diseñar un procedimiento para detener la marcha del reactor. También vamos a analizar la estabilidad de los puntos estacionarios de operación de este reactor. Y por último, vamos a instalar un controlador de temperatura. Comencemos con el modelo dinámico. Comenzamos como siempre con los balances. Aquí vamos a plantear los balances para todos los componentes y dejamos de lado el balance global de materia. Vamos haciendo el análisis de grado de libertad en paralelo para ver que se anule. ¿Sí? Entonces el grado de libertad nos va guiando sobre la cantidad de ecuaciones que tenemos que agregar. Entonces hemos agregado la primera ecuación y aquí tenemos que es el balance del componente A, y vamos a ver las variables. Las variables que tiene, o las incógnitas que tiene esta ecuación, es CA, pero no la voy a contar a CA, la coloco aquí, pero no la cuento, porque CA la vamos a obtener de esta ecuación. Entonces, como vamos a escribir muchas ecuaciones, lo que voy a hacer es ir restando ya las ecuaciones y cancelando las incógnitas que se pueden despejar de esas ecuaciones. Entonces CA la escribo aquí y ahora la cancelo porque la voy a obtener de integrar esta ecuación. Entonces ya estaría el grado de libertad considerado aquí. La otra incógnita que tenemos va a ser el R. ¿Sí? El R es una incógnita que va a variar en la simulación. Entonces el R sí es una incógnita y la dejamos como incógnita.
Vamos a agregar la siguiente ecuación, el balance de componente de B. Aparece la variable B, que no la agrego porque se va a cancelar con esta ecuación que acabo de agregar, porque al integrar esta ecuación voy a obtener CB, entonces ya no la cuento. Sigue siendo R la única incógnita que tenemos. Hago el balance de C y vemos que nuevamente C, la conservación de C se va a cancelar con esta ecuación y sigue siendo R la incógnita que nos queda. Por último, planteo el balance del solvente y en esta ecuación la única incógnita es Cm, que se va a cancelar con esta ecuación. Si ustedes observan los balances, están bajo la forma de B constante, porque eso decía el enunciado, así que B sale de la derivada. Si B es constante, entonces el caudal de descarga va a ser igual también al caudal de carga, F0, así que se va a poder sacar este factor común. Estamos suponiendo también densidad constante y que no hay cambio de densidad. También por eso se puede escribir esta ecuación como están escritas. Vemos que los reactivos tienen el coeficiente estequiométrico negativo, mientras que el producto tiene coeficiente estequiométrico positivo. Y el solvente, como es un inerte, no participa en la reacción, así que no tiene el término de la reacción. Planteamos el balance de energía, y aquí está planteado en función de C, que es la densidad molar de la solución, Cp, que es un Cp molar, y lo mismo pasa con C0, que es la densidad molar de la alimentación, y Cp0, que es el calor específico molar de la corriente de alimentación. Luego tenemos el calor de reacción, que como sabemos que es exotérmica, este calor va a ser negativo, que multiplicado por este signo negativo va a ser todo positivo, y es un término que va a generar calor en este balance. Y el calor va a ser consumido por el flujo de calor que está retirando el serpentín, que es Q, más este primer término, que es el calor necesario para calentar la alimentación desde T0 a T. ¿Sí? T0 va a ser menor que T, entonces este término es negativo y es un término que consume calor. Veamos el grado de libertad. Hasta ahora teníamos R como única incógnita, pero ahora se está incorporando T, que no la voy a escribir porque se cancela con este balance, ya que integrando este balance voy a obtener la temperatura, entonces no la cuento. Otras incógnitas que sí aparecen es la concentración, la densidad de la solución. Aparece el Cp, que lo vamos a considerar que va a ser función de la composición. C0, que es la densidad de la alimentación, y Cp0. Todas esas incógnitas aparecen y también aparece Q. El delta H vamos a considerarlo constante y dato. Bueno, entonces me están quedando todas estas incógnitas y vamos a tener que agregar las ecuaciones constitutivas para determinar estas incógnitas. Pasemos ahora entonces a las ecuaciones constitutivas. La primera que escribimos es para determinar el R. ¿Sí? Entonces, como es una reacción de primer orden, dado que B está en exceso, el agua está en exceso, entonces se puede considerar como una reacción de primer orden. Y esto modifica nuestro grado de libertad, hace que R ya no esté, ¿sí? Desaparece, pero nos aparece K. Para determinar K recurrimos a Arrhenius, y esta ecuación tiene alfa, la energía de activación, y el R. Todo esto son datos, así que no nos agrega ningún grado de libertad nuevo, y cancelo el K. Ya estaría acá. Vamos a ver Q. Bueno, para Q agrego la ecuación de transferencia de calor. U por A es un parámetro que hay que determinar. Y el delta T medio logarítmico
es una incógnita, así que voy a anotarlo. El delta T. Además, vamos a agregar el balance de energía en el serpentín. Yo tengo un balance de energía pseudoestacionario, debido a que el serpentín tiene una constante de tiempo mucho menor que la del reactor. Al tener un volumen menor, el serpentín va a responder mucho más rápidamente que el reactor. Entonces, no vale la pena modelar la dinámica del serpentín y lo consideramos en estado pseudoestacionario. Entonces, este sería el balance pseudoestacionario del serpentín, donde tenemos que el calor que entrega está en función del flujo molar del fluido de enfriamiento por el correspondiente Cp molar, y aquí tenemos multiplicado por la diferencia de temperatura, donde Ts es la temperatura de salida del fluido de enfriamiento del serpentín y Ts0 es la temperatura a la que entra el fluido de enfriamiento en el serpentín. Entonces, como es un fluido de enfriamiento, se va a calentar. Así que Ts va a ser mayor que Ts0 y Q va a ser positivo. Nos queda, seguimos viendo el grado de libertad. Esta ecuación nos agregó una incógnita más, que es el Ts, que es la temperatura a la que va a salir el fluido de enfriamiento. Bien, ahora agregamos la definición del delta T medio logarítmico. El delta T medio logarítmico es la diferencia en el extremo frío, ¿sí?, menos el extremo caliente, y el logaritmo de esas diferencias. Aquí veamos las incógnitas. Ya Ts la contamos, Ts0 es dato, entonces esta ecuación no nos agrega ninguna nueva incógnita y lo único que hace es cancelarnos ya el delta T medio logarítmico. Por otra parte, tenemos dos ecuaciones aquí para el Q y tenemos dos incógnitas que son Q y Ts. Entonces, estas dos ecuaciones nos van a permitir eliminar estas dos incógnitas. Nos está quedando ahora las concentraciones y los Cp. Agregamos la ecuación que nos permite el cálculo de la densidad molar en el volumen de control, que es la suma de las densidades molares o concentraciones molares para todos los componentes A, B, C y M. Entonces, estas concentraciones ya las obtuvimos de los balances de componentes. Entonces, esta ecuación me elimina el C. Ahora necesito calcular Cp. Para Cp voy a usar la regla de mezcla que emplea la ponderación con fracciones molares. Entonces tengo que calcular las fracciones molares. La fracción molar es la concentración molar sobre la densidad de la solución. De estas ecuaciones voy a agregar 4 ecuaciones, una por cada componente. Entonces aquí, cada una de estas ecuaciones me agrega una incógnita que es X, pero a la vez me cancela porque me permite el cálculo de ese X. Así que no me modifica el grado de libertad. Con estas fracciones molares puedo calcular el Cp usando la regla de mezcla lineal. Tengo Cp en función de los Cp de los compuestos puros, que tienen que ser datos. Entonces, ahora puedo cancelar la incógnita Cp. Me queda C0 y Cp0 y procedo de la misma forma para eliminarla. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, calculo C0 como la suma de las concentraciones de los componentes en la corriente de alimentación. Con eso calculo las fracciones molares correspondientes y uso esas fracciones molares para calcular el Cp de la corriente de alimentación. De esta manera eliminamos las dos últimas incógnitas del modelo y tenemos grado de libertad 0. Ya está el modelo completo y ahora procedemos a simplificarlo.
Primero, escribimos los balances en la forma normal que requiere Berkeley-Madonna. Lo único que hice aquí fue pasar el volumen al miembro derecho. Ya están, esto sería la forma que tenemos que llevar a Madonna. Siempre tengan cuidado de respetar el orden de precedencia, sobre todo en el balance de energía, que ven ustedes que el volumen, el C y el CP están dividiendo a todo el numerador. Ahora, continuando con la simplificación, vamos a eliminar las variables que no nos interesan conocer. Ya saben que esta simplificación no va a afectar la exactitud del modelo, sino que reduce la información y en este caso vamos a perder a estas variables, pero que de todas formas no nos interesan, ¿no? Vamos a eliminar la constante cinética, delta T medio logarítmico, las concentraciones molares tanto en el volumen de control como en la corriente de alimentación. Entonces R, ya con la constante sustituida por la ecuación de Arrhenius, nos queda de esta forma. El Q, ya con el delta T sustituido, nos queda de esta forma. Lo mismo pasa con el Q, el otro del balance de energía pseudoestacionaria del serpentín. Nos queda la ecuación de definición de densidad de la solución. Se nos modifica la ecuación que calcula el CP, porque estamos eliminando las fracciones molares X. Algo similar pasa en la corriente de alimentación, donde en CP0, en el cálculo de CP0, eliminamos las X sub 0. Ahora, estas serían las ecuaciones constitutivas del modelo simplificado. Centremos la atención en estas dos ecuaciones. Si ustedes recuerdan, Madonna necesitaba que les demos las variables despejadas en las ecuaciones constitutivas. Entonces, eso se está cumpliendo en todas las ecuaciones. Aquí vemos que R se va a poder calcular con esta ecuación porque A se determina integrando el balance de componente de A. Así que ya va a ser conocido y se va a calcular el R. Lo mismo con C. C se va a poder calcular de esta ecuación porque CJ ya va a ser conocido a partir de integrar todos los balances de componentes. Y bueno, si ustedes analizan cada una de estas ecuaciones, van a ver que Madonna conoce todos los miembros derechos y va a poder calcular las incógnitas que están despejadas en el miembro izquierdo. El único punto donde no va a poder hacer eso Madonna es con estas dos ecuaciones, porque tiene la misma incógnita del lado izquierdo y por otro lado la otra incógnita no está despejada, que es TS. Entonces, este es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas por dos ecuaciones, donde estas son las dos ecuaciones y las dos incógnitas serían Q y TS. Hay que resolverlo. Se puede hacer numéricamente o en este caso lo podemos hacer en forma analítica. Este es el sistema de ecuaciones y la solución la vamos a obtener eliminando el Q primero. Entonces podemos igualar la primera ecuación a la segunda y despejamos de allí TS. Una vez que tenemos TS, podemos retroceder y calcular el Q. Si esta sería la solución analítica. Una vez que tenemos TS, con esta ecuación, es mucho más fácil usar la segunda ecuación original que la solución que hemos conseguido. Entonces, vamos a hacer eso en Madonna. Vamos a usar para TS la ecuación que hemos tenido como solución y para Q la ecuación original, pero ya esta vez conocemos TS. De todas formas, queda planteada la solución de Q en función de la temperatura T, que más tarde vamos a necesitarla. Entonces, marquen esta diapositiva porque la solución que obtuvimos de Q en función de T también la vamos a usar más tarde. Vamos con los datos del problema.
Los datos están en unidades inglesas, la vamos a dejar así para practicar con este sistema de unidades que es muy común en ingeniería. Entonces tenemos el flujo de alimentación expresado en pie cúbico por hora. La temperatura de la corriente de alimentación está en grados Fahrenheit, 75 grados. Tenemos las concentraciones, que habíamos dicho que eran concentraciones molares, pero son libras-mol por pie cúbico. Tenemos también los CP de los compuestos puros, expresados en BTU por libra-mol grado Fahrenheit. Aquí vale la aclaración que hice también en el problema anterior, que como es un CP, este grado Fahrenheit en realidad es delta de grado Fahrenheit. El volumen está expresado en pie cúbico y es constante, es un dato. Luego tenemos el cambio de entalpía de la reacción, que va a ser constante, y eso en las reacciones exotérmicas, así que es negativo. Tenemos el factor preexponencial de Arrhenius, la energía de activación, la constante de los gases, el flujo molar del fluido de enfriamiento que ingresa al serpentín es 1000 libras-mol por hora y es constante. La temperatura de entrada del fluido de enfriamiento al serpentín es 60 grados Fahrenheit. El CP de ese fluido es 18 BTU por libra-mol grado Fahrenheit. Y el U por A es dato y es 16.000 BTU hora por delta de grado Fahrenheit. Con estos datos vamos a analizar la puesta en marcha del reactor. Vamos a suponer que cargamos el reactor inicialmente con agua a 75 grados Fahrenheit. Entonces llenamos el reactor al volumen que tiene que ser, que es el dato, totalmente con agua. El serpentín está funcionando y entonces tenemos que determinar cuáles son las condiciones iniciales de nuestras variables de estado que representan a esta condición que estamos planteando, ¿no? Que está lleno de agua a 75 grados y que el serpentín está funcionando. Bien, para representar que el reactor solamente tiene agua, entonces CA inicial en el reactor va a tener que ser 0, no tiene compuesto A. El CB, y eso se lo dejo para que ustedes lo calculen, va a ser la concentración del agua. Para eso tienen que transformar la densidad del agua y expresarla en forma de libra-mol pie cúbico. Si hacen eso, le va a dar el valor de 3.45. No hay compuesto C, así que la concentración es 0, y no hay solvente, así que la concentración es 0. Esta sería la composición inicial del volumen de control, que representa que solamente tenemos agua. Ahora nos falta el 75 grados, eso es fácil, inicializamos la temperatura con 75 grados Fahrenheit. Y aquí estamos decidiendo que vamos a trabajar con grados Fahrenheit. Otra opción habría sido trabajar con grados Kelvin. Bueno, pero hemos decidido trabajar con grados Fahrenheit y tenemos que tener en cuenta esa decisión. Ya tenemos expresado entonces las condiciones iniciales de nuestra variable de estado. Vamos a ver cómo se implementa esto en Madonna. Aquí están el listado. Tenemos primero el sistema de ecuaciones ODE, después el sistema de ecuaciones algebraicas y por último los datos. Vamos a analizarlo. Primero tenemos todos los bloques que encontramos siempre. El bloque del método de Runge-Kutta, que le escribe Madonna, start time igual a 0, no tienen que tocar eso, stop time. Ustedes deciden cuándo va a ser el tiempo para detener la simulación. Aquí está colocado en 3 horas. El delta t es el paso de integración, está colocado en 0.01. Y tenemos la parte de inicialización de las variables de estado, que tiene los valores que acabamos de presentar, ¿no?
Todas las concentraciones son nulas, menos la de Cb, y la temperatura del reactor es 75 grados Fahrenheit. Luego vienen los balances, y aquí no hay nada para subrayar. Está lo único que tengan en cuenta el orden de precedencia de los operadores para colocar los paréntesis necesarios. Vean dónde están los paréntesis y vean si son realmente necesarios. Sobre todo presten atención al paréntesis del denominador de balance de energía, cómo está agrupando al volumen por C y por Cp. Vamos a las ecuaciones algebraicas. Aquí tenemos la ecuación para calcular la velocidad, y aquí tenemos que llamar la atención en esta parte donde está la temperatura sumado 460 grados, y esto es necesario porque aquí tenemos que es una ecuación cinética, y en ecuaciones cinéticas y ecuaciones termodinámicas o de físico-química, cuando aparece la temperatura, salvo que se indique lo contrario, esa temperatura tiene que estar expresada en forma absoluta. Como nosotros TR la estamos trabajando con grados Fahrenheit, la tenemos que convertir a la correspondiente temperatura absoluta, que es Kelvin. Para eso sumamos el 460, entonces todo este término entre paréntesis es la temperatura, pero absoluta, la que se requiere en la ecuación de Arrhenius. Luego está la solución analítica de TS, que ya la habíamos deducido, y esa solución analítica luego se emplea en la siguiente ecuación para calcular el Q. Terminamos esta parte de ecuación algebraica con el cálculo de las densidades y de los Cp. Por último está la parte de datos, donde están todos los datos con las unidades del sistema inglés. Vamos a ver cómo se implementa esto en Madonna. Aquí tenemos Madonna con el listado que acabamos de analizar. Voy a correr la simulación oprimiendo el botón de Run y tenemos ya la salida de la simulación. Vamos a analizar esa salida. En el eje izquierdo tenemos la escala de concentraciones, estamos graficando A, B y C, y en el eje derecho tenemos la escala de temperaturas. El valor mínimo de concentración está entre 0 y el valor máximo es 0,25. Y para las temperaturas, el valor mínimo es 0, máximo es 200. Está la leyenda que nos indica que la línea negra es la concentración de A, la línea roja es la concentración de Cb, que no está graficada aquí. La línea verde es la concentración del producto, Cc, y la línea amarilla es la temperatura. Son las variables que nos interesan. Y bueno, analicemos la evolución que tienen. Vemos que Ca inicialmente comienza en 0. Vamos a marcar el cursor. Y aquí Ca comienza en 0, en la línea negra. Comienza en 0, lo que es lógico porque arrancábamos con agua. Entonces, lo que tiene que ser es que comience la concentración de A en 0. A medida que pasa el tiempo va aumentando la concentración de A, lo que también es lógico porque estamos ingresando ese reactivo. Llega un momento en que alcanza un valor máximo y comienza a caer. Bien, ¿por qué puede caer? Va a caer porque comenzó la reacción. En este punto arrancó la reacción química, tuvo suficiente concentración de A como para arrancar, y arrancó y comenzó a consumir a ese compuesto. Por eso la concentración cae. Va a caer hasta alcanzar un mínimo y luego se recupera para finalmente estabilizarse en un valor mucho menor al máximo que alcanzó antes. Por otra parte,
la concentración del producto comenzó en cero porque solamente teníamos agua, y a medida que avanzaba el tiempo fue aumentando esa concentración porque la reacción comenzó a producirse, llegó a un máximo, luego cayó y se estabilizó. Toda esta conducta se puede explicar por lo que está pasando con la temperatura. La temperatura comenzó en 75, se fue enfriando primero el reactor, y eso es porque el serpentín está funcionando. Entonces primero lo estuvo enfriando, hay una ligera disminución de la temperatura inicialmente, y luego comienza a aumentar. Y aumenta porque arranca la reacción que genera calor. Entonces la temperatura aumenta y va aumentando hasta alcanzar un máximo, y de golpe se detiene. ¿Por qué se detiene? Bueno, se detiene porque la concentración de C cayó demasiado y frenó la reacción. Al frenar la reacción, disminuye la generación de calor, entonces la temperatura frena su aumento y comienza a descender hasta estabilizarse. Ahora, si tenemos que calificar esta puesta de marcha, si es buena o es mala, bien, vemos que hay que ver distintas características. ¿Cuánto demora esta puesta en marcha? Hasta que alcanzamos el estado estacionario final, estamos demorando aproximadamente 2 horas. Vean que hasta que las variables se estabilizan, han transcurrido 2 horas desde que comenzamos con la puesta en marcha. Otro problema es este pico de temperatura. ¿Sí? El reactor está pasando aquí por un pico de temperatura que es superior al que después va a tener durante su régimen. Entonces este pico puede ser peligroso y habría que verificar si el reactor va a tener problema o no con esta temperatura alta. ¿Y qué problemas se pueden presentar? Puede ser que afecte a los materiales, o más frecuentemente que descomponga algunos de los reactivos o productos. Bien, entonces veamos cuánto es esa temperatura. Aquí está el gráfico ampliado, donde están las 3 variables que estamos analizando. El estado estacionario final que se alcanza, que ustedes lo pueden verificar yendo a la tabla de Madonna y registrando los valores de las variables de estado. En esta parte donde se estabiliza, alcanza estos valores, 0.0377, CB y CC, CM y la temperatura alcanzan los valores que están en este recuadro. Ese sería el estado estacionario de régimen de funcionamiento de este reactor. En cuanto al pico, tenemos que alcanza 151 grados Fahrenheit, que es bastante mayor al que tiene después durante el régimen, que es 138.7 grados Fahrenheit. Entonces, si habría que tomar una decisión, si hubiera que tomar esa decisión, sería rehacer el procedimiento de puesta en marcha. Si esta temperatura no es aceptable porque es demasiado alta, entonces deberíamos rechazar el procedimiento de puesta en marcha que hemos practicado, y habrá que formular otro procedimiento que evite este pico. Tenemos que lograr un arranque más suave que evite que la temperatura se eleve por encima de la temperatura final que va a alcanzar en el estado de régimen. Entonces aquí le propongo que pausen el video y ustedes con el listado de Madonna prueben distintos procedimientos de puesta en marcha y verifiquen si se presenta este pico de temperatura. Modifiquen esos procedimientos hasta tratar o hasta lograr eliminar este pico de temperatura. En la siguiente diapositiva les propongo una solución que logra este arranque. Vean que en esta puesta en marcha, vamos a ampliar para que vean qué es cada cosa. La temperatura, que es la línea amarilla, se mantiene constante, y la concentración de A también se mantiene constante, mientras que lo único que crece es la concentración del producto, desde un valor 0 hasta su valor estacionario de régimen. Entonces esta puesta en marcha
es aceptable, no tiene el pico de temperatura, no tiene grandes sobresaltos y alcanza el estado estacionario de producción en régimen. Las condiciones iniciales que se emplearon para hacer esta puesta en marcha fueron las siguientes. Muy similar a la que probamos anteriormente, nada más que esta vez hemos agregado compuesto A en la concentración para llevar la concentración en el volumen de control al nivel que tiene en el estado estacionario. Este es el valor que tenía el compuesto A en el estado estacionario, por eso es que se va a quedar constante. Y la otra cosa que se hizo es apagar el serpentín, calentar el volumen de control hasta alcanzar la temperatura del estado estacionario y recién se enciende el serpentín. Si hacemos ese procedimiento, tenemos esta puesta en marcha, ¿sí? Totalmente suave, sin picos de temperatura y que alcanza rápidamente el estado estacionario. Vean que en menos de media hora ya tenemos el estado estacionario. Ahora vamos al otro problema. Ya el reactor está funcionando y debemos detenerlo. Esta es la detención del reactor. Otra vez hay que probar distintos procedimientos. Para esto sirve la simulación, ¿no? Para hacer pruebas en la simulación y luego tomar el mejor procedimiento y ese sí llevarlo a la práctica. Esto es algo que se realiza comúnmente cuando se diseña una planta química. Para cada sector se simulan distintos procedimientos y se registran los mejores en el manual de operación de la planta o del sector. Es una aplicación importante de la simulación. Entonces veamos para la parada. Estamos en un estado de régimen, que se los recuerdo, era este. Entonces, en Madonna, si queremos arrancar ya con este estado de régimen, habrá que inicializar las variables de estado con estos valores. Entonces la simulación va a arrancar ya en el estado estacionario. Y lo que tenemos que hacer es modificar el estado para simular el procedimiento de parada. En este caso vamos a simular un procedimiento simple, que es cerrar la válvula de alimentación de reactivos. Entonces en Madonna eso se implementaría haciendo el F0 igual a 0. Madonna arroja estos resultados para este procedimiento de detención que estamos probando. Vamos a ver, la línea negra nuevamente es la concentración de A, la línea verde la concentración de C y la línea amarilla la temperatura. Ustedes ven que la concentración de A desciende, la concentración del producto se mantiene constante, primero sube y luego se mantiene constante, y la temperatura tiene un aumento repentino y luego desciende y finalmente se va a estabilizar en 60 grados, que es la temperatura que trata de imponer el serpentín. Que recuerden que el ruido de enfriamiento del serpentín está entrando a 60 grados. Y en estas curvas tienen mucha información que hay que analizar. Que descienda la concentración de A es lógico porque hemos dejado de alimentar el reactivo A al cortar la alimentación. Entonces A se va a consumir por la reacción. Ahora veamos qué pasa con la concentración del producto. La concentración del producto aumenta. ¿Sí? ¿Y por qué puede ser que aumente? Primero, veamos qué está ocurriendo con la temperatura. La temperatura tiene un aumento y llega a alcanzar los 148 grados Fahrenheit. ¿Por qué se registra ese aumento? Que puede llegar a ser peligroso, lo que hace que descartemos este procedimiento, porque provoca un aumento de temperatura inesperado. Bien, este pico de temperatura se debe a que nosotros, al cerrar la válvula de alimentación, le estamos quitando al reactor una vía de enfriamiento. Si ustedes analizan el balance de energía del reactor, teníamos un término
que generaba calor, que era el término de eyección, y había dos términos que consumían calor. El término del Q del serpentín y el término del calentamiento de la corriente de alimentación. Entonces, una de las funciones de la corriente de alimentación es también enfriar el reactor. Si nosotros la cortamos de forma brusca, el reactor se queda sin un medio de enfriamiento y se calienta. Y eso puede ser peligroso. Así que no es un procedimiento recomendable cortar la alimentación del reactor para detenerlo. Nos queda analizar por qué aumentó la concentración del producto. Bien, al aumentar la temperatura, se aceleró la reacción y eso aumentó la concentración del producto, que a su vez dejó de ser diluido, porque como no recibe alimentación el reactor, deja de ser diluido, entonces todo lo que se produce de B va a aumentar la concentración de ese producto. Todo lo que se produce de C aumenta la concentración de ese producto C. Entonces tenemos que este procedimiento de detención del reactor no es viable porque tiene este pico de temperatura. Deberíamos proponer otro procedimiento. De nuevo, les propongo que pausen el video y ustedes prueben distintos procedimientos para detener al reactor y que no se presente un pico de temperatura. Aquí les propongo un procedimiento que evite ese pico de temperatura y nuevamente arrancamos con el estado estacionario. Esto de Madonna tendríamos que cargarlo en el bloque de inicialización de las variables de estado y ahora el procedimiento de parada va a ser quitarle el reactivo A la corriente de alimentación, pero la corriente de alimentación sigue llegando al reactor. Lo único que le hemos restado la concentración de A. Y si simulamos eso en Madonna, tenemos la siguiente evolución. La temperatura ahora desciende en forma inmediata porque la reacción se detiene, ya que la concentración de A baja porque desaparece de la alimentación. Esto hace que la reacción se detenga y por lo tanto la temperatura se va a enfriar, va a bajar y en consecuencia el nivel de producción del producto C también va a decaer y eso va a hacer que la concentración de C merme hasta anularse. En este caso no tenemos el pico de temperatura, voy a ampliarlo, vean que la temperatura desciende sin tener un pico y no lo tenemos porque no hemos cortado esa vía de enfriamiento que significa el flujo o el caudal de alimentación que tiene el reactor. Esa sigue estando, entonces cuando cortamos el reactivo A, lo único que pasa es que se detiene la reacción de A, desaparece el término de generación de calor, pero los de enfriamiento siguen presentes y es lo que hace que la temperatura descienda. Para terminar, veamos la implementación de estos dos procedimientos de parada en Madonna. Teníamos la simulación realizada para la puesta en marcha, que terminaba con un estado estacionario, el estado estacionario del régimen. Para analizar la parada, el procedimiento de parada, lo que tenemos que hacer es modificar aquí la inicialización de las variables, dándole los valores que adoptan en el estado estacionario, que ustedes lo tienen en la diapositiva. Puedo hacer eso, pero voy a hacerlo por otro camino para que también tengan otra alternativa. Voy a dejar estos valores iniciales y lo que voy a hacer es simular, darle tiempo suficiente para que se alcance el estado estacionario, como está ahora, y recién, una vez alcanzado el estado estacionario, que ya sería lo equivalente a darle los valores iniciales a estas variables de estado en ese estado estacionario, una vez que esté en este estado estacionario, provoco la perturbación o ejecuto el procedimiento de parada. Entonces, dejo el listado como está. El tiempo está en 3, lo voy a prolongar a 6 ahora, porque en el tiempo 3 es donde voy a ejecutar el procedimiento de parada.
Entonces vamos a ver primero el primer procedimiento, que era detener el caudal de alimentación del reactor. Entonces lo voy a detener a partir del tiempo 3. Para eso usamos la función step y vamos a hacer que sea nulo. Entonces lo voy a multiplicar por 1 menos 1 en el tiempo 3. Entonces, para tiempos menores que 3, el step vale 0 y el caudal tendría este valor. Para tiempos mayores que 3, el step valdría 1 y este paréntesis se anula, anulando el caudal de alimentación. Vamos a ver, ejecutemos. Y ahí está. Aquí tenemos todo el procedimiento. Vemos que arranca el reactor. Arranca el reactor. Se estabiliza en estado estacionario y en el tiempo 3 hago el cierre de la válvula de alimentación, donde ocurre todo lo que ya vimos en la diapositiva, donde analizamos este procedimiento de parada. Aquí tenemos el pico de temperatura, que es parecido al pico del procedimiento de arranque que habíamos rechazado. Aumenta la temperatura y luego baja. Y el producto tiene una concentración que aumenta y luego se estabiliza. La concentración de A desciende debido al consumo producido por la reacción. Ahora analicemos el otro procedimiento. Voy a hacer lo mismo. Ahora saco este step y lo llevo a CA. ¿Sí? Tenemos que hacer que CA baje a 0. Entonces, está aquí, es el CA de la alimentación. Entonces, a partir del momento 3, vamos a hacer que descienda la concentración de A en la alimentación. Hago la simulación. Y ahora tenemos esta respuesta, que es la misma que analizamos en la diapositiva. Tenemos el arranque, se estabiliza en estado estacionario y después tenemos que CA desciende a 0, ¿sí? Porque se corta la alimentación, se corta el CA en la corriente de alimentación, se consume por la reacción, el producto desciende porque la reacción deja de ocurrir al quedarse sin reactivos y la temperatura desciende porque seguimos alimentando el caudal de alimentación, pero sin reactivos. Hay una pregunta que se las dejo a ustedes. ¿Por qué aquí la concentración de reactivos desciende? ¿Sí? Y yo les digo que es porque se detuvo la reacción, pero lo mismo ocurrió en el procedimiento anterior. La reacción también se detiene porque se queda sin reactivo, pero sin embargo, la concentración del producto aumenta. Bien, esa es una pregunta que se la dejo para que la piensen y si no la pueden resolver, preguntan en práctica o en el aula virtual. Será hasta el próximo video.